En Radio 5 Cádiz se ha escrito un libro. Julio Molina Font, que tanto ha hecho disfrutar a gaditanos y foráneos con las 3 exitosas entregas de su Historia pequeña de Cádiz, presenta ahora Crónica Negra en el Cádiz de la posguerra. Me da casi apuro coger tu libro, Julio, porque no sé yo si va a dejar caer gotitas de sangre, porque debe estar esto lleno de crímenes, este libro, ¿no? Bueno, hay cosas, digamos, tétricas, pero vamos, tampoco es para tener esa asepsia total en la sangre, ¿no? Hay sangre, efectivamente, hay sangre, pero vamos, son cosas que pasaron en aquella época y que todavía en Cádiz pues hay gente que lo recuerda, ¿no? Lo que recoges en esta Crónica Negra son crímenes que sucedieron en la ciudad de Cádiz, sí, más o menos alrededor de la década de los años 50 del siglo pasado, ¿no? Más o menos es la década de los 50, aunque hay un caso anterior al 50, que es el 40, a finales de los 40, y otro al principio de los 60, ¿no? Uh-huh. Se puede decir que prácticamente, bueno, todo pasaron en Cádiz y Portatierra. Entendiendo la ciudad de Cádiz completa, ¿no? Completa, Cádiz y Portatierra. ¿Y por qué te has fijado específicamente en esa época? Era la época, primero, tenía que coger una época que ya todos estos hechos estuvieran ya desclasificados y pudiera tener acceso a los sumarios, ¿no? Claro. Que están ya en el Archivo Histórico Provincial. Todos los demás pues están en la audiencia, ¿no? Pero a los 50 años pasan ya al Archivo Histórico Provincial, ¿no? Y segundo, porque es una época que yo recuerdo de algunos de los casos más famosos que hubo en Cádiz, ¿no? Y sobre todo uno de ellos que fue el que me ha marcado más, que fue el envenenamiento del Baratillero, ¿no? Que fue muy conocido en Cádiz, dio muchos ríos de tinta durante muchísimo tiempo, tanto en el año 52, cuando se ocurrieron los hechos, sino en el año 54, en donde fueron enjuiciados y fueron, digamos, condenadas la responsable de... ¿Y por qué se habló tanto de ese caso? Hombre, porque el caso tenía su salsita, digamos, propia del morbo. Sí. Era una señora que intentaba asesinar a su marido, porque parece ser que, como decían en Cádiz, le hablaba a otro, ¿no? Y el otro también era muy conocido, no a nivel local, pero sí a nivel nacional. Por lo tanto, omito su nombre, ¿no? Uh-huh. Para que en estas cosas, todos estos casos van con nombres ficticios o nombre solamente de pila. No he puesto los apellidos ni nada para evitar, aunque ya están desclasificados, pero para evitar problemas con los familiares, con cosas que no les gustan. Lo que importa es el suceso en sí, exactamente, el pecado y no el pecador. ¿Y cuál fue la particularidad de ese envenenamiento? Murió el señor, pero siempre el pero que hay, ¿no? Le ayudaron a este hecho, le ayudaron 2 señoras. Hubo también más participantes, aunque después salieron a suelto, pero hubo 2 señoras de etnia gitana que le suministraron hablemos de presunto veneno, ¿no? Que la gente decía, se lo achacaban a que lo había asesinado por polvo de raspadura, de hueso de muerto. ¿Qué dice? Eso es lo que decían los mentideros gaditanos, ¿no? En aquella época. Y una de estas señoras, que era muy pobre, vivía en la calle Soledad, tenía una amiga, o una conocida también, familiar, que le dio algo para su sustento, pero parece que le dio solo 20 duros. Con lo cual, 20 duros en aquella época era un capital. Pero claro, a la otra pues se le fue la boca, porque esta mujer, empezó a comprarse un vestido, zapatos, se compró un aparato de radio, en Parodi, en aquella época, y entonces esta se le fue la boca. Estaba en la puerta de su casa, en la casa puerta, y empezó a decir, hay que ver fulanita, lo poco que me ha dado, con lo bien que está ahora, porque ahora ha cogido 3 billetes de 1.000 pesetas de una de Portatierra por matar al marido, que la suministraba. Entonces, claro, eso lo escuchó una vecina, esa vecina se lo contó a otra, esa se lo contó a otra, la cosa se formó el follón. Entonces una de ellas pues dice, yo voy a la policía a decir esto. Llegó a la policía, le dijo la cosa y ya empezó la investigación. Exhumaron el cadáver, aquello fue un escándalo, ¿no? Un escándalo tanto así que la gente venía a Portatierra a ver chalés, tanto del asesinado como del asesino. Como visita turística. Como visita turística, exactamente. Es una ciudad como Cádiz, que nunca pasaba nada. Por el día que pasaba algo, pues entonces, claro. Bueno, eso de que nunca pasaba nada lo desmiente tu libro de la Crónica Negra, ¿no? Hay otras ciudades que pasaban diariamente. En Cádiz, afortunadamente, no pasaba diariamente estas cosas. Ten cuidado que todo lo que
se cuenta en un periodo de una década, o sea, que sí se pasaban cosas, pero vamos, las cosas pequeñas que pasaban ya venía reflejada en la prensa local como sucesos locales, ¿no? Eran 3 cosas que veían la gente todos los días en el diario de Cádiz. Era las esquelas mortuorias, los sucesos locales y el cupón de la once. Esas eran 3 cosas que se veían. Y todavía persiste esa costumbre en Cádiz. Pues yo lo primero que veo son las esquelas, por si acaso me da mucho coraje de leer a lo mejor el diario por la tarde o por la noche y ver que ha fallecido algún conocido y no he podido asistir al entierro, ¿no? ¿Tú crees que seguimos siendo tan morbosos ahora como entonces? Sí. Antes estaba El Caso, que era el periódico semanal, era un semanario que lo compraba muchísima gente, muy controlado también por el régimen, porque solamente parece ser que dejaban solamente cada semana un crimen gordo, con unas características, los crímenes horrendos, ¿no? Como aquel de la maleta, que hoy también se dan, ¿no? Pero era el morbillo ese, no había televisión, la clientela mayor era el género femenino, no sé por qué. A lo mejor no tenían más tiempo, a lo mejor para los comentarios, para después tener pues la plaza, en la consulta del médico o algo, pues tema de conversación para tener algo que contar, ¿no? No sé si ha cambiado mucho el tipo de crímenes que se producían entonces a los que se pueden producir ahora aquí mismo en Cádiz. Yo creo que al final el resultado, como en derecho, el resultado muerte, ¿no? O sea, al final terminan todos muertos, ¿no? La violencia de género sigue ocurriendo. Lo que ocurre es que antiguamente no se llamaba violencia de género, se llamaba crímenes pasionales, pero los crímenes pasionales y que salían las navajas barberas a relucir y de cortar cuello. Hoy día ya eso solamente se escucha en los telediarios y en otros países, ¿no? Lo de cortar cuello. Hoy a lo mejor son más sofisticados la forma de quitarse de en medio de un sitio o de otro. Lo que pasa es que, hombre, en Cádiz tampoco eso ocurre como antiguamente de Higo a Brega. Hablas también entre los... no sé, cerca de una treintena de casos que cuentas en el libro, de algunas bandas famosas de malhechores, ¿no? Sí, bueno, eran las bandas de los botones o la banda del Rubio Malo, que fue la más conocida. Yo creo que no hay nadie en Cádiz de una edad media alta que no recuerde la banda del Rubio Malo. El Rubio Malo era una banda, pero una banda de delincuentes de randas, lo que se llamaba antiguamente randas, que eran delincuentes de poca monta, que se dedicaban al contrabando, se dedicaban al robo de pequeñas cosas, el jamón que le robaban al almacenero, o esta banda que se dedicaba también a robar tabaco, manilla de tabaco, cuando era transportado en carro o en camiones o en el tren. Los fardos grandes de tabaco que venían al muelle de Cuba y esto, pues venían envueltos en unas arpilleras. Cuando lo cargaban en los camiones para llevárselo al depósito tabacalera de Puntales, uno de ellos se subía al camión o al carro, rajaba con un cuchillo o una navaja, rajaba en la arpillera y empezaba a sacar manilla, iba tirándola, y los demás de la banda lo iban recogiendo y se iban introduciendo por el barrio Santa María, y después en cualquier casa de allí del barrio se dedicaban algunas personas, no ellos se lo vendían a un tercero, y ese tercero se dedicaba a picar ese tabaco, prensarlo y meterlo y fabricar unos cuarterones de tabaco gibraltareños, y se vendían esto en la Pila Vieja o en el Bar Correo, en la Puerta del Bar Correo, en la calle, en la Plaza Topete, ¿no? Se vendían de contrabando creyendo que eran de Gibraltar y estaban hechos pues en la calle Sopranio, en la calle La Merced o en el Callejón de Soto o cualquier sitio de estos, ¿no? Aunque en este caso se trate de crímenes, de lo que estamos hablando y de lo que vamos a descubrir en este libro tan interesante es la historia de Cádiz, ¿no? Bueno, en realidad es otra parte de la historia de Cádiz. Los anteriores libros, la trilogía de la historia pequeña de Cádiz, ha tenido bastante éxito en esta ciudad. Sé que el éxito ha sido muy local, ¿no? Aunque ha trascendido a otros sitios de España, sobre todo aquellos gaditanos que a ellos, como me decían algunos, le han despertado los recuerdos que tenía dormido en la memoria, ¿no? Son frases muy bonitas que me han llegado, y por lo menos me veo yo que estoy pagado solamente con esas personas que le he llevado esos recuerdos de su infancia, ¿no? Pues esperemos que esta crónica negra, en este caso, también tenga tanto éxito. Así lo deseo. Muchas gracias.